Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Operación Independencia. Este es el segundo capítulo de la temporada número 1 y se titula Consideraciones antes de mudarnos. El título es bien explícito. Vamos a identificar cuáles son esas cosas que necesitamos antes de mudarnos y que vamos a necesitarlas cuando ya nos mudemos. Partamos del punto de cómo identificar y también cómo priorizar. Aquí es importante tener esas dos consideraciones. Primero vamos a hacer un checklist o una lista de todas las cositas que necesitemos cuando nos mudemos. Entonces, y luego vamos a priorizarlas. Es decir, vamos a identificar cuál es más crítica que otra para poder saber qué es lo que yo necesito adquirir inicialmente. Y con eso vamos a identificar cuánto presupuesto yo necesito para poder mudarme o independizarme, ¿no? En ese caso, por ejemplo, requerimientos va a ser todas las cositas básicas. Siempre partamos de eso, las cosas básicas, elementales, que yo necesite inicialmente. No en ese caso, si me voy a mudar a un espacio alquilado o comprado, digas una casa, un departamento, si es que este espacio viene con cocina, viene con refri, si la cocina es a gas de balón o es a gas natural, por ejemplo, que es una conexión directa desde un proveedor, si hay que ver si es que necesito mi lavadora, si es que el lugar bien amoblado tiene lavadora. Si no es así, necesito comprar una lavadora. Si en caso es la consideración, hay otras personas que pueden considerar, por ejemplo, la lavandería. En ese caso la lavadora no sería necesaria, pero hay que considerar ese gasto de lavandería, ¿no? Aquí, tratando de separar un poquito, pero relacionando la misma idea, hay que considerar también el gasto como tal. No meramente esto me va a permitir identificar el presupuesto inicial. Entonces tengo que ir pauteando también el gasto que me va a generar o la inversión que voy a necesitar, ¿no? Un gasto en ese caso sería lo de la lavandería. Mi inversión sería una lavadora. Hay que identificar esos casos. Por ejemplo, en el tema básico elemental en mi cocina, retomando el caso, el ejemplo, cocina, lavadora, refrigeradora, necesitaré, por ejemplo, un hervidor, una plancha, que es muy importante al inicio, una plancha, por favor considérenlo, es muy importante. Considero, por ejemplo, voy a ponerme a considerar, yo necesito que es importante tener un televisor, o es importante tener una arrocera o un microondas, necesito una cama, necesito un colchón, necesito muebles, tiene closet, el departamento o la casa que voy a alquilar o comprar no los tiene, elementos básicos, por ejemplo, como cubiertos, los que son organizadores, ¿no? Que por ejemplo son estos pomitos para poner las cosas que uno compra. Por ejemplo, lo que yo hago, guardarlo en frascos, ¿no? Las menestras, las harinas, el hecho de necesitar, por ejemplo, sillones, el televisor que lo comentaba al inicio, ¿no? Esas características ir considerándolas, por ejemplo, paquete de toallas, no sé, son cosas que parecen absurdas, pero son importantes, ¿no? Que en un inicio no lo consideramos, ¿no? Por ejemplo, si consigo una plancha, necesito una mesa de planchar o un planchador, ¿no? Una silla, al menos una silla para poder trabajar si es que hago home office, o si es que hago trabajo los fines de semana, o si hago actividades recreativas los fines de semana y necesito una silla también tengo que considerar. Ese checklist o lista de requerimientos es lo que tenemos que armar inicialmente, que es lo que hemos hecho ahora como una lluvia de ideas. Y lo otro es empezar a priorizar sobre estos requerimientos, ¿no? O sea, identificar, por ejemplo, para mí inicialmente en la parte primaria de mi mudanza o de mi independencia, en mi primera etapa, yo necesito una lavadora, una refrigeradora, una cocina, una cama, una tarima, un colchón, ¿no? Que es mi cama, mi mesa de planchador y mi plancha. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito inicialmente? Entonces, eso lo valorizo, veo cuánto cuesta, saco un precio promedio de las tiendas que venden estos productos,
y ese va a ser mi presupuesto, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, en la lista pusimos lo que es el sillón, pusimos el microondas, pusimos el televisor, que sí son comodidades que sí son importantes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, para una primera instancia, si uno no cuenta con mucho presupuesto para poder iniciar este proceso, es importante tratar de identificar los críticos para poder dar ese primer paso con lo mínimo indispensable, y poco a poco en el proceso, ya durante el proceso de mudanza, la adecuación, ir adquiriendo estas cosas que nos están faltando, que sí las hemos identificado, y van a seguir apareciendo más cosas durante el proceso, durante nuestra mudanza, ¿no? Ya estando en el ambiente nuevo, que las vamos a ir identificando, y ese checklist va a seguir creciendo cada vez mucho más y más y más, porque son cosas que vamos a ir viendo en el día a día, ¿no? Por ejemplo, un espejo, si es que nunca tuve un espejo, cucharones, si es que yo no pensé tener cucharones inicialmente, por ejemplo, ¿no? Esas cositas son importantes ir considerándolas, pero retomando el punto, el checklist inicial y la priorización me va a permitir identificar qué es lo que necesito inicialmente como críticos o primarios y cuánto me va a costar adquirir esto. Es importante tener claro este tema del presupuesto, porque con eso vamos a proyectarnos. Hay que también identificar cuánto sería el gasto, un estimado en servicios, dígase luz, voy a necesitar internet, cuánto me costaría el internet, agua, el gas, ¿no? En ese caso el arrendamiento, cuánto me van a cobrar de alquiler si es que voy a alquilar, o cuánto tengo que pagar de cuotas si es que voy a comprar, el mantenimiento, cuánto me va a salir, también es una cuota que se paga adicional. Entonces esas consideraciones o estos criterios hay que tenerlos en cuenta en nuestra lista para poder tener digamos, nuestro paquete completo, nuestro presupuesto completo. Ahí, como les digo, que ir seleccionando, identificando, hay que clasificarlos. Por ejemplo, requerimientos en la casa: mi cocina, mi habitación, mi sala, mi lavandería, mi comedor, o sea, y requerimientos por cada bloque, y luego los totalizamos. Eso es lo más importante para también ordenarnos y tener claro qué es cómo vamos a ir requiriendo para esta primera etapa. Sí les recomiendo hacer este ejercicio, y sí me gustaría aquellos que están que me escuchan y que están teniendo esta idea de mudarse, me gustaría que me comenten cómo les ha ido con esta lista, si es que la han intentado. Previamente, espero que hayan escuchado el episodio anterior, que es nuestro motivador, y sí me gustaría que me comenten cómo les ha ido con esta lista, de repente cuáles han sido sus elecciones, si les gustaría saber también cuál ha sido mi lista, se las puedo compartir. Podemos hacer un episodio libre y podemos conversar, y les puedo comentar cuál ha sido mi lista. Pero sí me gustaría que me comenten cuál ha sido su lista inicial. Y con eso estaríamos cerrando el episodio. Les doy un abrazo y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta luego.